Buenas noches, buenas noches tengan todos. Gracias por conectarse un día más, un sábado más, en este estudio del principio divino. Siempre agradecido por los que nos ven también en las plataformas de Facebook, de YouTube y los que se conectan, por supuesto, todos los sábados a las 6 de la tarde aquí, hora de Centroamérica, para realizar este estudio de principio. Muy agradecido que siempre aparten de su tiempo para estudiar la palabra de Dios, que la verdad de Dios, que es lo que necesitamos expandir, ¿verdad? En el mundo, lo que necesitamos que el ser humano entienda, que el ser humano asimile y cumpla su responsabilidad. Entonces, en esta hora vamos a estudiar una conferencia muy importante, muy, en realidad muy grandiosa, que nos explica muchos secretos también bíblicos y cómo Dios fue trabajando a través de esta historia del curso de Moisés para establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia para que puedan hacer el Mesías ya a nivel nacional. Porque pues ya vimos cómo Dios en conjunto con el ser humano pudieron establecer el fundamento para que nazca el Mesías a nivel familiar, pero recordemos que no se pudo nacer el Mesías en la familia de Abraham, la familia de Isaac y Jacob, porque primero habían quedado pendientes 400 años de esclavitud que por el fallo de Abraham en la ofrenda, entonces Dios le dijo a Abraham que sus descendientes pasarían 400 años en una tierra extranjera. Entonces, debido a esto, no podían hacer el Mesías, ¿verdad? Inmediatamente, a pesar de que ya estaba el fundamento de fe y de sustancia completado a nivel familiar. Y también recordemos que Satanás ya tenía naciones, entonces Dios para poder competir y poder que el Mesías nazca en una nación de Dios, Dios también tuvo que trabajar para establecer su nación. O sea, ese fundamento de fe y de sustancia, elevarlo a un nivel nacional. Bien, ese es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ese eh, principal estudio del fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos pues con el espíritu correcto y vamos a pedirle que me acompañen en esta oración. Buenas noches, Padre Celestial. Estamos reunidos en esta hora a través de la plataforma de Zoom, utilizando esta tecnología del Internet para estudiar lo que es su palabra, para estudiar su verdad, el principio divino. En esta hora queremos agradecerle también por lo que nos brinda día a día y queremos esforzarnos más y más en cumplir nuestra parte de responsabilidad y por supuesto dar testimonio sobre esta nueva enseñanza que en realidad es algo que tiene la fuerza por sí misma para cambiar el mundo y traer la paz a este mundo, a este planeta Tierra, que tanto desea su corazón, que tanto desea el Mesías, los padres verdaderos, Jesús y todos nosotros. Gracias por los participantes, también las personas que se nos conectan a través de YouTube y Facebook. Ah, gracias porque están viendo también esta transmisión y eh, que usted pueda derramar sus bendiciones en ello. Agradecemos por todo, reporto esta oración en nombre eh, del Mesías, en nombre de la familia Ramos Gijón, una familia bendecida central. Ayú. Bien, entonces, gracias. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Esta conferencia, pues, es una nueva conferencia que tenemos tanto en el canal y en la página de Facebook de CARP, donde vamos a ir poco a poco analizando cuáles fueron los acontecimientos importantes que ocurrieron en el curso de Moisés. Nos vamos a estudiar el curso nacional de la providencia de la restauración centralizado en Moisés. Porque recordemos una vez que Jacob y Esaú, ellos establecieron el fundamento de sustancia. Eh, entonces pasó el tiempo y Jacob tuvo 13 hijos.
Y uno de sus hijos, José, él terminó en Egipto, ¿verdad? Lo vendieron, sus hermanos lo vendieron como esclavo, pero ya en Egipto él se convirtió como en un oficial, ¿verdad? De alto rango, que solamente el faraón estaba por encima de él. Entonces José mandó a traer a sus familiares en cuando había hambruna y pues ahí comenzaron los israelitas a multiplicarse en Egipto. Pero luego los egipcios comenzaron a esclavizarlos, ¿verdad? Y ahí comienza el periodo de 400 años de esclavitud, eh, que debía pagarse esa indemnización por el fallo de la ofrenda que Abraham no pudo realizar, la primera ofrenda. Entonces, fueron 400 años de esclavitud donde el pueblo en realidad estaba oprimido por los egipcios, pero ellos por supuesto mantenían su identidad mesiánica y su identidad de ser los elegidos de Dios, practicando tres cosas, ¿verdad? Ellos practicaban la circuncisión, ¿verdad? Eh, que, bueno, ya desde Abraham, ¿verdad? Había comenzado esa condición. Guardaban el sábado también, ¿verdad? Y de esa manera entonces ellos tenían esa identidad de ser, "Bueno, nosotros somos los elegidos de Dios, aunque estemos en un país extranjero, pero eh, tenía que pagar esa indemnización, 400 años. Introducción al curso nacional de la providencia de la restauración centrada en Moisés. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham, Isaac y Jacob, el curso entero de Jacob fue el modelo para el curso de Moisés, como también para el curso definitivo sustancial de Jesús. Este modelo fijó también un curso para los israelitas y para toda la humanidad, que debe vencer a Satanás con el fin de realizar el propósito de la providencia, de la restauración y el propósito de la creación. El curso victorioso de Jacob establece un modelo para vencer a Satanás. Este curso que Jacob hizo, donde él durante 21 años también estuvo en la tierra de su tío Labán, después regresó y bueno, pasó un periodo de tiempo de ese curso de Jacob. Es el curso modelo que también siguió Moisés en imagen a nivel nacional. Y es el curso que más tarde seguiría Jesús también a nivel mundial. Dios muestra mediante el curso de la reconciliación entre Jacob y Esaú el modelo por la cual la humanidad caída puede, puede vencer a Satán. Ese es el camino puesto por la que Satanás logró corromper al ser humano y apartarlo de Dios. Por eso los cursos de Moisés y de Jesús son paralelos a la de Jacob, con la diferencia en que se llevan a cabo en el ámbito de acción. O sea, el de Jacob fue como un nivel familiar, ¿verdad? Ya Moisés ya está a un nivel nacional, donde toda la nación tiene que aceptar, tiene que unirse. Moisés tiene que lograr crear esa armonía entre él y la nación entera. O sea, tiene que lograr ser aceptado por la nación y de esa manera llevar y dirigir, conducir a esa nación hacia la libertad y a la tierra de Canaán, o sea, establecer una nación de Dios. Y Jesús pues tiene que lograr esto mismo, pero a un nivel mundial. Ya a nivel mundial, el mundo entero tendría que haber aceptado a Jesús, unirse a Jesús, y así Jesús iba a llevar a todo el mundo a la verdad de Dios, al mundo verdadero de Dios. Sí. Eso es como un dato, ¿verdad? De cómo eh, el mismo modelo, el mismo patrón, que el mismo curso que siguió Jacob se va repitiendo a nivel nacional y a nivel mundial. Y más adelante también, de hecho, hay una conferencia especial donde se compara específicamente el curso de cada uno de ellos, tanto a nivel familiar, nacional y mundial, y vemos que en realidad muchas cosas, de hecho, se repiten los acontecimientos. Los mismos acontecimientos que pasó Jacob los pasa Moisés, pero a un nivel mayor, y Jesús también los pasa. Entonces, muy curioso, ¿verdad? Y vemos también cómo
está la mano de Dios detrás de todas las acciones del ser humano, dirigiendo, ¿verdad? Por supuesto, al ser humano hacia la restauración. Buenas noches, señora Belina, gracias por conectarse. Bienvenida. Eh, Bienvenido todos también los que se han estado conectando, ¿verdad? Poco a poco, gracias. Recordemos, todos los sábados, ¿verdad? Vamos a estar haciendo este estudio, así que para que siempre puedan conectarse a esta hora. Entonces, eh, Moisés tenía que crear este fundamento para recibir al Mesías a nivel nacional, el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Dijimos que el fundamento de fe, pues, es restaurar la fe en la palabra de Dios, unir mente y cuerpo, o sea, es más vertical, es entre Moisés y Dios nada más, ¿verdad? Pero eso es como es un poco más fácil establecer el fundamento de fe que establecer el fundamento de sustancia, porque el fundamento de sustancia, pues, es un poco ya horizontal, incluso depende ya de dos, podemos decirlo así, de dos partes. Depende de Esaú y Jacob crear armonía, depende del pueblo de Israel y de Moisés, que esa armonía se cree entre ellos también. Entonces, el fundamento de fe eh, lo iba a establecer Moisés, por supuesto, es el encargado. Moisés es la figura central en esta ocasión. Y el fundamento de sustancia es el fundamento para eliminar la naturaleza caída, dijimos, y restaurar el orden apropiado. El pueblo entero debía unirse a Moisés en este caso y permanecer unido a él, porque Moisés en ese momento representaba pues a Dios, eh, a Abel, y los israelitas, el pueblo entero representaba a Caín, la parte del lado del mal. Aspectos generales de la providencia centrada en Moisés, diferencias con los cursos anteriores. A nivel familiar se había extendido, el nivel familiar se había extendido a nivel nacional. En el tiempo de Moisés empezó la era de la providencia de la restauración. Por ende, ya no era necesario hacer sacrificios, sino obedecer a la palabra de Dios. Ya Moisés comenzaba a iniciar un curso nuevo, una era nueva, donde Dios iba a revelar la palabra directamente, más clara, más específica, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, Moisés tiene una posición singular, representa a Dios ante la gente, es un modelo para el Mesías venidero también. El curso de Moisés es imagen, es como una imagen el curso de lo que siguió Jesús. Pero este curso de la providencia de Moisés, centralizado en Moisés, se prolongó 3 veces, ¿verdad? No fue fácil hacer que el pueblo se uniera a Moisés. Pues fue un pueblo que muchas veces se quejaba, un pueblo que era muy, no falta de fe, ¿verdad? Tenía muchos pecados, conflictos. Entonces, imagínense, se prolongó 3 largos cursos. 3 veces tuvo que intentarlo Moisés establecer el fundamento de fe y fundamento de sustancia para poder tener éxito. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Porque el plan de Dios, por supuesto, ¿qué era? Era ya establecer su nación, tener su nación definida, eh, establecer un reino, incluso una jerarquía donde pudieran hacer el Mesías y el Mesías poder ser rey de Israel, gobernar el pueblo entero, gobernarlo a través de el amor de Dios, ¿verdad? Y la verdad de Dios. El Mesías iba a ejercer ese mandato a esa nación y ya el Mesías, estando en la posición de como de rey de una nación, puede ir a otras naciones y también conquistar, ¿verdad? Más fácilmente a otras naciones. Y hubiera sido la nación elegida, la nación celestial de Dios, si esto hubiera sido así. Pero bueno, ese es el plan que Dios tenía, establecer esta nación, ¿verdad? Definida en una tierra, la tierra de Canaán. Entonces vamos a empezar por el primer curso, el primer fundamento nacional para recibir al Mesías. Y el fundamento de fe para el primer curso nacional lo establece Moisés. Moisés es la figura central y la ofrenda y el periodo de tiempo son 40 años en el palacio del faraón.
Con sus 40 años en el palacio del faraón, Moisés heredó los 400 años de esclavitud. El número 40 era para restaurar el fundamento de fe que Adán no realizó. Moisés, que se salvó del infanticidio del faraón, fue educado como hebreo por su madre, que se prestó como nodriza para cuidarle. Entonces la mamá, a pesar de que, ¿verdad? Recordemos que en la época de Moisés, cuando Moisés había nacido, habían mandado a matar a los niños, ¿verdad? Entonces la mamá de Moisés, pues para que no lo mataran a él, lo escondió en como un pesebre, así como en una canasta y lo mandó en el río. Entonces la hija del faraón lo encontró y pues comenzó a cariñarse con el niño y lo crió ella, ¿verdad? Pero él le buscó una nodriza y entonces la mamá de Moisés se ofreció. Y la mamá de Moisés, la original mamá de Moisés, pues le inculcó a Moisés las creencias religiosas de, de los israelitas, ¿verdad? La fe de los israelitas, como su identidad, le inculcó, digámoslo así, su identidad. Por eso es que Moisés, aún estando en el palacio del faraón, aún así Moisés sentía como que el pueblo de Israel eran sus hermanos, ¿verdad? Y sentía como quería ayudarlos él, pero no podía, ¿verdad? De esa manera. Gracias a esa educación, Moisés resistió la vida confortable en el palacio, mostrando una fe y fidelidad invariables al linaje de Israel. Entonces cualquiera podría decir, pero bueno, ¿qué ofrenda puede ser pasar 40 años en el palacio? Porque me imagino que ahí estaba súper cómodo, ¿verdad? No había nada de indemnización que tenía que pagar él. Pero en realidad lo que Moisés, la ofrenda que Moisés hizo estando ahí fue que él sentía ese sentimiento hacia su pueblo de querer ayudarlo, ¿verdad? Esa identidad que tenía su pueblo y lo miraba sufriendo día con día, siendo reprimido por los egipcios. Porque aparte, el principio divino explica que ya habían pasado 30 años también. Ya, o sea, ya los israelitas ya habían cumplido la cuota de 400 años. Y en el año 430, pues todavía ellos seguían de esclavos. Entonces ya habían pasado 30 años más en el cual ya no tenían por qué seguir pagando esa indemnización. Y Moisés pues cumplió con éxito este periodo de 40 años en el palacio del faraón y pudo separarse de Satanás. Entonces ese es el fundamento de fe del primer curso. Y el fundamento de sustancia a continuación, recordemos, es el pueblo entero. O sea, los israelitas tienen que unirse a Moisés, así como Esaú se unió a Jacob. Pero este primer fundamento de sustancia pues fracasa. Antes de establecer la condición de unidad como figura Jacob y Esaú, o sea, en este caso los israelitas con Moisés, los israelitas deberían reconocer a Moisés como el caudillo de Dios que les llevaría a Canaán, o sea, como el libertador, el elegido de Dios, porque ellos estaban esperando, de hecho, un libertador, ¿verdad? Y en esa identidad, esa fe en Dios, sin duda alguna, ellos tenían fe en Dios. Por supuesto, Dios, me imagino, le daba también, los inspiraba a los israelitas a seguir adelante, a pesar de que tenían que ser esclavos, pero siempre imagino que se sentían inspirados por Dios. Entonces, al ver Moisés a un capataz, un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, entonces Moisés vino y le mató. O sea, un egipcio estaba maltratando a uno de su pueblo, a un israelita. Y Moisés vino y lo mató a ese egipcio. Y los israelitas, pues, y el israelita fue testigo de cómo Moisés lo mató. Los hebreos, al ver este acto, deberían haber entendido que Moisés estaba de su lado y que era un caudillo de Dios, o sea, que era el elegido de Dios. Ellos debieron darse cuenta ahí, ¿verdad? De que, bueno, Moisés está defendiéndonos. Uno que viene del palacio, ¿verdad? Está defendiendo a nosotros. Quiere decir que Él es el elegido de Dios. Él está al lado de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, vemos que no es así. Esparcieron el rumor y el faraón buscaba a Moisés para darle muerte y Moisés tuvo que huir al desierto.
porque hubo otro pleito, ¿verdad? En donde, en donde dos, dos israelitas se estaban peleando entre ellos. Entonces vino Moisés y los apartó y le dice que no, que entre nosotros hermanos no debemos pelearnos. Entonces uno de ellos le dijo a Moisés, le gritó, qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces ellos comenzaron a murmurar esto, ¿verdad? Y llegó a los oídos del faraón. Entonces el faraón ya como procuraba matar a Moisés. Ya se había dado cuenta de que Moisés pues estaba traicionándole y procuraba matarle. Por eso Moisés tuvo que huir. Como consecuencia, el fundamento de sustancia no pudo ni siquiera empezar, porque los israelitas, pues, en lugar de reconocer a Moisés como alguien que pues, se les está ayudando y defendiendo, ¿verdad? Simple y sencillamente lo acusaron, ¿verdad? Y no estuvieron en ningún lado, en ningún modo estuvieron del lado de Moisés, entonces no se unieron a él. Y bueno, la ruta original para los israelitas, si los israelitas se hubieran unido a Moisés en este momento, en este primer curso, ellos hubieran tardado 21 días simplemente para llegar a Canaán, porque si nosotros vemos en el mapa, en realidad Egipto, la distancia que había de Egipto a Canaán no era grande, sino que en 21 días ellos podían cruzar ese desierto, llegar a Canaán y conquistar esas tierras, establecerse como una nación. Era en realidad muy rápido que hubiera pasado todo eso, pero se prolongó tanto tiempo por los fallos del pueblo. Y en esta ocasión, como decía la diapositiva, eh, tuvo que prolongarse 21 meses, dice aquí, ¿verdad? El éxodo se prolongó en lugar de 21 días, entonces ellos tardaron 21 meses para poder llegar, ¿verdad? Se prolongó a 21 meses. Entonces, bueno, falló el fundamento de sustancia, otra vez entonces tiene que Moisés establecer el fundamento de fe, ¿verdad? Porque ya falló, entonces se pierde automáticamente el fundamento de fe. Y comienza así el segundo fundamento nacional para recibir al Mesías. Y la figura central en este caso fue igual Moisés. La ofrenda y el tiempo son los 40 años que pasó Moisés en el desierto de Madián. Moisés, para restaurar los 40 años en el palacio del faraón, que fue invadido por Satán, por la incredulidad de los israelitas, tuvo que pasar otro período de 40 años en el desierto de Madián para separarse de nuevo de Satanás, debido al fracaso que ocurrió antes, y restaurar el fundamento de fe. Al fin de este periodo, Dios se le aparece a Moisés y le llama para sacar a los israelitas de Egipto y llevarles a Canaán. Y Dios se le aparece como en una zarza, ¿verdad? Que está con fuego. Yo creo que todos hemos visto la película, ¿verdad? La película lo representa muy bien. Y Dios le dice a Moisés que sí, que vaya a liberar al pueblo porque ellos siguen oprimidos, ¿verdad? Y Moisés, pues, al principio no quería, pero al final, pues, dijo que sí. Eh, Y se le apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama. Esto lo que vamos a leer ahora es el Éxodo capítulo 3 de la Biblia. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor y a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que emana leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven pronto, por lo tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto, ¿verdad? Para que los saques de Egipto. Éxodo capítulo 3 versículos 6 al 10. Entonces Moisés recibe el mandamiento. Después de pasar esos 40 años en Madián, después de establecer el fundamento de fe, recibe ese mandamiento de Dios, esa orden de Dios de ir al pueblo y liberar a los israelitas.
Y ahí pues nuevamente comienza el segundo fundamento de sustancia para el curso nacional, donde esta vez los israelitas nuevamente tienen que intentar unirse a Moisés. Si los hebreos hubieran estado unidos a Moisés durante todo el éxodo, el segundo curso hubiera tomado la duración de 21 meses. Antes de establecer la condición de unidad como figura, Jacob y Esaú, o sea, como figura Caín y Abel, o sea, que los israelitas se unan a Moisés, entre Moisés y el pueblo de Israel, Moisés se presenta ante Egipto, el faraón, con 3 grandes milagros y 10 plagas. Entonces Dios le da esta posibilidad a Moisés de hacer estos 3 grandes milagros y 10 plagas. ¿Cuál es el propósito? Para restaurar por indemnización la posición de hijo mayor, para cortar el apego de Israel con Egipto y para que los hebreos reconozcan a Moisés como el elegido de Dios. Los hebreos ya habían cumplido y excedido con 30 años el periodo de 400 años de indemnización como esclavos en Egipto. Entonces, en este momento, ya para este segundo curso, para el fundamento de sustancia, Dios le da esta posibilidad a Moisés de hacer milagros y estas 10 plagas también, por supuesto, para que el pueblo se maraville con Moisés, ¿verdad? Y Moisés, el pueblo se pueda unir más fácilmente a Moisés. Y así los israelitas también tengan más fe en Moisés, más fe en Dios y crear esa unidad entre ellos. Porque Dios necesitaba que ellos se unieran a Moisés, a ese líder que les iba a guiar a la tierra de Canaán. La providencia para partir. Entonces, en el viaje a Egipto con su esposa Séfora y sus hijos, aquí pasa algo curioso donde Dios intenta matar a Moisés, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que en realidad es un misterio que no se entiende muy bien por qué Dios intentó matar a Moisés y Dios eligió a Moisés primero que nada para una misión importante. Sin embargo, aquí este versículo en la Biblia nos menciona que Dios intentó darle muerte a Moisés. Esto es como una condición que tenía que atravesar Moisés para calificarse, ¿verdad? Los motivos es para restaurar la traición de Adán a Dios en la caída. De esta manera, Moisés se establece con firmeza como el elegido de Dios al pasar esta prueba. Y la misma prueba pasó Jacob, ¿verdad? Jacob tuvo que pasar una prueba donde el ángel intentó matarle también. Intentó, pues estaba peleando con el ángel, Jacob. Entonces, de esa misma prueba también, para calificarse Moisés, tuvo que pasar esta prueba. Y Jesús también pasa una prueba similar, ¿verdad? Ya a nivel mundial, recordemos que incluso y cuando era niño Jesús ya intentaban matarle, ¿verdad? Herodes, ¿verdad? Mandó a matar a todos los niños, recuerda. Entonces, eh, esta misma condición, ¿verdad? Ya a diferentes niveles, familiar, nacional y mundial. Entonces, esos fueron los motivos para calificar a Moisés. Séfora circuncida a su hijo y la circuncisión es necesaria para la salvación de los israelitas. En esa época, en esta era de la providencia, la circuncisión era algo que se practicaba. Era como cortar una parte, ¿verdad?, del prepucio de los órganos sexuales, como simbolizando derramar sangre, esta sangre mala que se adquirió por la caída humana, por el mal uso de los órganos sexuales que ocurrió en la caída humana. Entonces Dios ordenó esta práctica a Abraham. De hecho, Abraham, ya desde Abraham comenzó, ¿verdad?, el linaje, estos israelitas a guardar la circuncisión. Y la circuncisión también los calificaba, los ayudaba a mantener su identidad, ¿verdad? Somos los elegidos de Dios y esa condición puede ser como una condición de indemnización, ¿verdad? Que tiene que derramar sangre a través de su órgano sexual debido al pecado y también porque a través del órgano sexual fue que entró el pecado en la humanidad. El significado de la circuncisión interna. Cuando viene el Mesías, la gente caída debe salvarse mediante la circuncisión interna, o sea, aceptar al Mesías. Representa quitar la sangre de muerte que entró por el pecado original.
para que el ser humano caído tenga el derecho de recuperar su posición como verdaderos hijos de esta manera. El principio divino nos explica que hay tres tipos de circuncisión. La circuncisión de prepucio, era la que se practicaba literal, ¿verdad? Literalmente se cortaban de sus partes sexuales el prepucio para, como una condición de indemnización. Y la circuncisión de todas las cosas y la circuncisión del corazón, que es cuando la persona se arrepiente de sus pecados, acepta al Mesías y decide vivir su vida de acuerdo a las enseñanzas del Mesías. Y de esa manera aceptar al Mesías de corazón, cambiar su linaje de sangre, no mm, físicamente, sino de corazón, que es más fundamental. Entonces, eh, el segundo curso de la providencia para establecer ese fundamento para que nazca el Mesías comienza a través de eh, los milagros primero. Y entonces Moisés se presenta ante el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, en Éxodo capítulo 9 al 1. Y Moisés primero realiza el milagro de que, bueno, Aarón tira las varas, ¿verdad? Y se transforman en serpientes. Pero dice la Biblia que los magos del faraón también hacen lo mismo. Pero la serpiente de Aarón devora las otras dos. Eso también es como un símbolo, según el principio divino, es como un símbolo de que Jesús, que es la serpiente celestial, viene y a vencer a Satanás, que es la serpiente mal, ¿verdad? Como un símbolo que representa eso. Y también pues demuestra que Dios es más poderoso, ¿verdad? Por supuesto. Y pues quedan maravillados, imagino, ¿verdad? Los egipcios en ese momento al ver semejante acontecimiento. Y por supuesto, esos milagros también, el pueblo entero del pueblo de Israel, es para el objetivo que ellos también se maravillen, que ellos se unan a Moisés, aceptan a Moisés, tengan más fe en Moisés, ¿verdad? El segundo milagro es que Moisés pone la mano en su manto y sale leproso y lo vuelve a meter y sale sana. Eso representa la restauración de la Eva caída de la mujer, de la Eva caída, ajá, de la caída de Eva. Y el tercer milagro, Moisés convierte el agua del río Nilo en sangre. Eh, Prefigura que el hombre caído cambiará su linaje de sangre de Satán a Dios por medio del Mesías y su esposa. Pero bueno, eso es lo que simboliza, ¿verdad? Pero en realidad, sí, está bien, ¿verdad? Que simbolicen eso, esas cosas, pero en realidad el propósito por el cual Dios hace que Moisés haga estos tres milagros es simplemente hacer que el pueblo se maraville. Lo que a Dios le interesa es que el pueblo se una, en realidad que se una eh, de corazón a Moisés, que sea leal, que sea fiel a Moisés, que establezca ese fundamento de sustancia sin ningún problema. Y eso es lo que Dios intenta hacer en este caso, en este momento, al permitir que Moisés haga esos milagros. Y luego pues vienen las 10 plagas en las cuales Dios le permite también hacer estas 10 plagas a Moisés, pero dice Dios que él endurecerá el corazón del faraón también. Entonces hay algo que como que no calza, ¿verdad? Porque Dios dice, bueno, yo voy a hacer que hagas todas estas cosas, estos milagros, estas plagas, pero igual yo voy a endurecer el corazón del faraón para que no lo deje salir fácil, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Pero el principio divino explica que pues Dios endurece el corazón del faraón porque lo que él desea es que el pueblo se maraville frente a lo que Moisés está haciendo, que el pueblo se una realmente a Moisés, porque de nada le sirve que el faraón deje salir a los israelitas, digamos, a la primer milagro, entonces los deja salir. Y a los israelitas ya en medio del desierto vienen y matan a Moisés y hacen lo que se le da la gana, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere hacer Caín con Abel? Matarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer Lucifer con Adán? Matarlo. Entonces Dios no le sirve de nada eso.
Dios lo que quiere es que el pueblo realmente se una a Moisés. Por eso él dice Dios va a endurecer el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que eh, Dios permita a Moisés, ¿verdad? Seguir haciendo estos milagros, estas plagas, para que el pueblo cada vez más y más y más se maraville con Moisés. Entonces, las 10 plagas, el significado, a través de derrotar a Egipto, Dios quiso dejar claro que Él estaba con los hebreos. Prefiguraba que Jesús vendría con milagros para salvar a la gente elegida de Dios. Esta es la razón también por la cual Jesús también hizo milagros, porque en el curso de Moisés, pues Dios le permitió a Moisés hacer milagros y de esa manera, pues establecía como un patrón, ¿verdad? Para más adelante repetirse lo mismo en el curso a nivel mundial. Labán engañó 10 veces a Jacob en su estancia de 21 años en Harán. Génesis capítulo 31 al 7. En tiempo de Moisés, los egipcios engañaron a los israelitas 10 veces en 30 años. Entonces, aquí están las 10 plagas. Aquí nos menciona cuáles fueron. El agua del Nilo se cambió en sangre. Hubo una plaga de ranas, de piojos, una plaga de moscas. Muere el ganado también. Una úlceras, granizo, saltamontes, oscuridad y la última plaga, la de número 10, que es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y Dios endureció el corazón del faraón después de cada plaga para lograr la rendición natural del faraón tras averiguar que era impotente pese a sus esfuerzos por retener a los israelitas y para y también para quitar ese apego que tenían los israelitas con Egipto, por supuesto, y que los israelitas se unan a Moisés. Por fin, después de la 10ª plaga, el faraón les concede a los hebreos a adorar a Dios, ir a adorar a su Dios por 3 días en el desierto. Entonces, fue algo que le dijo el faraón, está bien, vayan por 3 días, ¿verdad? Imagínense qué ingenuo, ¿verdad? Que iban a, iba a salir por 3 días y luego de 3 días iban a regresar. En realidad no era así, Moisés ya iba directo, ¿verdad? El plan de Dios era que ellos fueran directos a establecer su nación, ya no iban a regresar ya más. Por su parte, los israelitas tuvieron por fin fe en Dios. Ya por fin ellos en realidad se unieron a Dios y todo parecía que iba bien, ¿verdad? Ya esos milagros, esas 10 plagas en realidad funcionaron. Esa estrategia que Dios, porque fue una estrategia que Dios sí tenía, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Sí, fue Moisés, fue el instrumento junto con Aarón, pero en realidad fue Dios el que planeó todo esto, estas 10 plagas y estos milagros y endurecer el corazón del faraón, para que esos israelitas realmente se unieran a Moisés. Para cumplir el fundamento de sustancia correctamente, los israelitas tenían que tener fe y obedecer a Moisés durante los 21 meses que iban a durar el éxodo, no solo al inicio, o sea, ellos tenían que establecer ese fundamento de sustancia durante 21 meses. Quiere decir que iban a reconocer a Dios, a Moisés, perdón, como su líder y permanecer unido a él durante todo el periodo de tiempo, o sea, de que salen a Egipto hasta que llegan a Canaán. No es que se van a unir a Moisés un día, 2 meses o un periodo de tiempo, no, tiene que ser desde que lleguen, salen de Egipto hasta que lleguen a Canaán, todo el periodo de tiempo. Entonces Dios seguía dándole señales para avivar su fe y unidad con Moisés. De día iba delante de ellos una columna de nubes y de noche iba una columna de fuego, representando al Mesías y su esposa respectivamente. Dios derrota el ejército del faraón partiendo en dos el mar rojo, ¿verdad? Porque cuando ellos ya pues salen de Egipto y después de 3 días no ve que el faraón ve que no regresa, entonces comienza el faraón así como en la película, ¿verdad? Eh, nuevamente a sentir como que se habían burlado de él. Entonces el faraón prepara ejército para ir hacia los israelitas y por supuesto matarlos, ¿verdad? Pero cuando
Ellos se encontraban acorralados, Moisés, eh, enfrente del el Mar Rojo. Dios hizo que Moisés pues tuviera ese milagro de abrir el mar, separar las aguas y ellos pues pudieron cruzar. Y cuando los carros pues iban pasando, eh, Dios, ¿verdad? Hizo de nuevo juntarse las aguas, entonces los egipcios pues murieron, ¿no? Murieron ahí. Y entonces de esa manera Dios derrotó al ejército del faraón. Y pues los israelitas pudieron pasar al otro lado del mar Rojo después de pasar todo ese periodo de tiempo ahí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos dice pues la Biblia que ocurrió. Pero recordemos que muchas cosas no son meramente así como lo dice la Biblia. Hay muchas cosas que son simbólicas o que la Biblia los explica de tal manera para aumentar la fe de las personas y que las personas se sientan inspiradas y quieran seguir ese camino, ¿verdad? Porque el camino de la restauración es un camino duro, un camino arduo, no es sencillo. Entonces, de alguna manera, Dios tiene que animar a sus hijos a ir por ese camino a la restauración, ¿verdad? Entonces, en realidad sí, Él abrió el mar, dice la Biblia, pero eh, científicamente, ¿verdad? Es imposible que eso pueda ocurrir. Si nosotros observamos las leyes de la física y las leyes de la naturaleza, pues es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Para dividir un mar, un río entero grande y que se divida como, que sean como unas paredes de agua, eso es físicamente imposible. La física no lo permitiría. Entonces, ¿cómo pasaron entonces? ¿Cuál es la explicación? Bueno, he escuchado explicaciones, ¿verdad? El principio divino también menciona eh, de que en realidad cuando ellos iban a cruzar el Mar Rojo en ese momento, en ese periodo, hay un momento en el año en donde el mar en realidad se seca bastante, las aguas bajan, entonces las personas incluso pueden pasar caminando por el río y no se ahogan, ¿verdad? Porque las aguas están muy bajas. Eso tiene que ver con la marea, la posición de la luna, son cosas que se pueden explicar físicamente. Entonces, justamente cuando los israelitas estaban ahí, pues en ese momento era esa época del año justamente, pues, y ellos pudieron pasar caminando sin ningún problema, pudieron pasar caminando y pues es algo que se puede explicar, es algo que la física, la ciencia lo explica, pero el hecho de que sea explicable no quiere decir que deje de ser milagro, ¿verdad? Porque el milagro está ahí, el milagro está en que Dios hizo que ellos estuvieran ahí ese preciso momento, en ese instante en el cual ese fenómeno natural estaba ocurriendo. Entonces, ese es un milagro de Dios. Claro, se puede explicar, pero repito, eso no deja de ser milagro. El hecho que sea algo explicable por la ciencia, por la física, no deja de ser milagro de Dios. La vida es un milagro y la podemos explicar hasta cierto punto. Nosotros somos un milagro, cada persona es un milagro. Nuestro cuerpo físico, el cerebro humano es un milagro. Entonces, eh, los milagros de Dios existen, pero están basados en principios y leyes físicas, ¿verdad? También. Entonces, ellos pudieron pasaron el Mar Rojo y llegaron, pues, y eh, Dios derrotó al ejército del faraón de esa manera. En el desierto, Dios los alimentaba, ¿verdad? Porque ellos tenían que pasar 21 meses, recordemos, 21 meses en ese curso del Éxodo. Entonces, todo ese periodo de tiempo, Dios les alimentaba con maná y codornices. El maná que ellos recogían era como, ¿verdad? Bueno, eh, ellos no podían recoger más, decía la Biblia, algo así, de que ellos no podían recoger más de lo que podían, porque si no, si lo guardaban, se convertía en gusano. Y entonces solo podían comer en el momento que Dios les daba, la maná y las codornices. Y también en Refidim Dios le provee con agua que faltaba y la roca que simbolizaba a Jesús.
Y, y en Refidim, ¿verdad? Esa roca que manaba el agua, simbolizaba a Jesús que daba el agua de vida a la humanidad caída. Entonces, con todos los israelitas no hicieron más que quejarse y querían volver a Egipto. Y ya estaban aburridos. Y más que todo en la Biblia podemos leer que ellos estaban durante ese periodo de 21 meses que ellos andaban en el desierto, eh, solo comiendo maná, codorniz. Entonces comienzan a quejarse ante Moisés, que querían regresar a Egipto, que por lo menos en Egipto tenían, se quejaban de que tenían cebollas, ajos, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso dice la Biblia y pues ya estaban aburridos del maná y querían entonces ellos, pues, como que ya comenzaba el sentimiento de pues, matar a Moisés y regresar a Egipto, ¿verdad? Por lo menos ellos preferían seguir esclavos y a pesar de que eran esclavos no les importaba, pero seguir gozando de esos placeres físicos, placeres carnales, ¿verdad? Porque claro, el maná seguro no tenía sabor y las codornices, quién sabe de qué tamaño eran esas aves. Si dice que son codornices, seguro eran muy pequeñas. Entonces, eh, ya ellos comenzaban ese queja hacia Moisés y Dios miraba esta situación, por supuesto, y por eso Dios tenía miedo de que incluso hasta Moisés pudiera ya decir que no, ¿verdad? Que no iba a continuar. Incluso hasta Moisés podía, como podía ya negarse él mismo y decir, bueno, está bien, ya vámonos, regresemos a Egipto todos, ¿verdad? O él mismo cambiar, porque incluso Moisés no es perfecto, Dios sabía eso. Moisés puede cambiar en cualquier momento, era un ser que también tenía contradicciones, era una persona que no era perfecta. Entonces, en este curso, segundo curso nacional, Dios quiere establecer un curso interno, o sea, como un curso dentro de otro curso, ¿verdad? Que es el curso de Fundamento de Fe y Fundamento de Sustancia para el tabernáculo. Dios quería darles a ellos un tabernáculo en el cual ellos pudieran unirse, porque si todos los israelitas cambiaban y por lo menos uno de ellos permanecía unido al tabernáculo, entonces la providencia podía seguir. Pero si todos fallaban, si todos se quejaban, si todos se negaban a seguir este curso de 21 meses durante el desierto, entonces pues Satanás iba a invadir y no había nada que hacer, ¿va? Ya el plan de Dios fracasaba. Por eso Dios quería establecer este curso dentro de otro curso para establecer el tabernáculo. El tabernáculo simboliza al Mesías y es como un templo pequeño, portable, donde ellos podían unirse a ese templo, permanecer unidos a él. Y porque como el templo es algo que, ¿verdad? Es incambiable, ¿verdad? Entonces pueden unirse a él y permanecer unidos como un objeto, como forma de imagen, ¿verdad? Que es como un Mesías simbólico, digamos, podemos decirlo así, como que algo que simbolizaba al Mesías. Entonces, dado a esa falta de fe y su constante rebelión contra Moisés, que era como Dios, para ellos, Dios les proveyó un objeto de fe incambiable, que es el tabernáculo para asegurar que completaran el éxodo y pudieran crear el fundamento nacional para el Mesías. Porque, bueno, 21 meses no es fácil, ¿verdad? Pasar 21 meses en un desierto y alimentándose solo de maná y codornices. Por eso es que ellos comenzaban esas quejas ante Moisés y posiblemente hasta lo podían matar, ¿verdad? Entonces, Dios le hace hacer este tabernáculo que contenía las tablas de piedra que simbolizaban a Jesús y el Espíritu Santo, a Adán y Eva también, y las encarnaciones de la palabra de Dios, esos 10 mandamientos, donde estaban las dos tablas de piedra, donde estaban los 10 mandamientos, pues. Entonces el tabernáculo y el arca de la alianza. Entonces ahí vemos el tipo del tabernáculo, que ahí lo vemos en la foto, ¿verdad? Es como un mini templo, donde estaba el arca de la alianza dentro. eh, Ahí es donde entraba Moisés, ¿verdad? Y pues la persona que entraba ahí pues podía hablar con Dios. Y ahí se encontraba también la vara de Aarón. Entonces el Mesías, un símbolo en símbolo, es el tabernáculo.
El Santo de los Santos simboliza el Espíritu de Jesús y el lugar santo porque tenía dos lugares ese tabernáculo. Uno que era el santo, el Santísimo y el lugar santo, que simboliza como mente y cuerpo de Jesús. Lugar santísimo que solo se entraba una vez al año para ofrecer o para recibir las instrucciones de Dios y y el lugar santo, ¿verdad? Donde ellos se preparaban para entrar. Entonces, también estaba el Arca de la Alianza, esta Arca de la Alianza que simbolizaba el cosmos y una miniatura del tabernáculo también pequeña. Como el tabernáculo representaba la llegada simbólica del Mesías, los israelitas tenían que poner un fundamento de fe y de sustancia para recibirlo. Es por eso que comienza este nuevo curso de fundamento de fe y fundamento de sustancia. Están todavía en el segundo curso a nivel nacional, pero dentro de ese curso tienen que establecer este otro curso que es como un más interno, más pequeño, para recibir el tabernáculo. Y por eso comienza entonces el primer fundamento para recibir el tabernáculo dentro del segundo fundamento nacional para recibir al Mesías. Y bueno, entonces, hermanos, vamos a parar aquí el día de hoy el estudio. Eh, Hay mucho, esta conferencia es muy larga y tiene mucho contenido. Entonces vamos a terminarlo el sábado que viene, el sábado eh, ya en octubre, el siguiente mes. Y bueno, a continuación vamos a abrir las cámaras y a preguntar si tienen dudas, consultas con referente a lo que hemos estudiado hasta hoy, ¿verdad? Un curso muy interesante, el de Moisés, en realidad nos explica claramente cómo Dios va trabajando a través de esta historia, ¿verdad? Porque si lo leemos en la Biblia, sí, pues no le encontramos significado a la historia de Moisés. Pues sí, es muy inspiradora, esto y lo otro, pero no entendemos el significado de cada acontecimiento que ocurre en la historia de Moisés y del Éxodo. Y a través del principio divino, pues nosotros nos damos cuenta en realidad de cada acontecimiento y su significado referente a la providencia de Dios. Cada contribución, cada acción o cada eh, eh, estas acciones, estos actos que ocurrieron en esta historia, de este curso de Moisés, vemos cómo tienen trascendencia, ¿verdad? Para que pueda tener éxito la providencia de Dios. Entonces el principio divino nos explica claramente, paso a paso, los acontecimientos de este curso, cosa que no podemos encontrar, por supuesto, en la Biblia. No podemos encontrar esta explicación tan detallada de cómo Dios en realidad hizo para crear el fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional. Bien, aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Fue un placer de mi parte haber compartido con ustedes. A continuación, vamos a ver si tienen preguntas sobre lo que hemos estudiado el día de hoy o si algún comentario o observación de algo que no entendieron bien también. Y las personas que están en Facebook o en YouTube también Buenas pueden noches. eh, a- dejar sus preguntas en los comentarios. Buenas noches. Adelante, señora Belina. Eh, Escuchando el relato de la Biblia del curso de Moisés, siempre he tenido la inquietud sobre, sobre cuando habla de que Dios trató de matarlo. O sea, yo cuando leí por primera vez el curso de Moisés, me preguntaba, ¿cómo puede ser posible experimentar que Dios, después de elegirlo, haya intentado matarlo? ¿Sí? Sí. Siempre me ha intrigado eso y siempre quiero como tener más claridad sobre ese punto. Entonces es como una preguntita que tengo porque para mí ha sido inquietante siempre esa parte. Y fuera de eso, mirar el curso tan largo de todo lo que él le tocó hacer paso a paso, ¿sí? Y terminar en una historia bastante dura, que fue no poder
llegar a su meta, que era la tierra prometida. Entonces, a mí siempre me ha inquietado mucho esa parte. ¿Será que me podrías explicar un poquito sobre cómo es eso de que Dios trató de matarlo, que es lo que nosotros encontramos en la Biblia? Sí, así es. Gracias por esa pregunta. En realidad, la Biblia menciona eso, ¿verdad? Que es algo extraño si nosotros lo leemos, que Dios intente matar a Moisés. Y es un gran misterio bíblico, siempre ha permanecido como un gran misterio. Pero el principio divino lo revela de esa manera, de que es como una condición que Moisés tenía que pasar para calificarse como el elegido de Dios, el líder, el gran líder que va a llevar a la libertad a ese pueblo. Por supuesto, Dios estaba con Moisés, Dios amaba a Moisés, Dios ama a Moisés mucho. eh, Dios en ningún momento, ¿verdad? Es como que Él tiene en su corazón odio hacia Moisés y que quiere pues matarlo de corazón a Moisés porque lo odia. No, ese no es el corazón de Dios. Dios siempre es un padre de amor. Pero en ese momento Moisés tenía que establecer esa condición y es como, digamos, que Satanás, digamos, eh, si Moisés no establece esa condición en la cual Dios mismo intenta matarlo, Sí, Satanás puede per- acusarlo, ¿verdad? perdón, cuando se habla de que Dios intenta matarlo, se habla de que en el momento él pierde esa protección, pierde ese amor de Dios o está especificado en otras palabras. Pues en realidad Dios siempre está con él. Él es el elegido de Dios, Dios siempre está con él, Dios le ama a él, ¿verdad? No es que Dios eh, tenga contradicción en él, ¿verdad? Pero Sí, es que como que la Biblia lo dice de esa manera, pero en realidad no es así mismamente como que Dios meramente lo intenta matar, sino que es una condición que él le tiene que establecer, ujú, una condición para calificarse. O sea, es como, pongamos un ejemplo, los 400 años que ellos pasaron de esclavitud en Egipto, los israelitas. Entonces podemos sí, decir que Dios castigó a los israelitas en ese momento, porque la Biblia dice que Dios le dijo que por haber no cortado las aves, entonces su pueblo pasará 400 años de esclavitud en sí, Egipto. Entonces ujú, Dios los castigó con 400 años. No, no fue Dios, ¿verdad? Fue una condición que ellos tenían que pasar porque Satanás estaba acusando a ellos por el fallo de sí. Abraham. Uno Entonces es sabe que parecido. siempre han existido las condiciones, ¿no? Por Exacto, exacto. determinado tiempo, ¿cierto? La verdad, para mí la historia de Moisés ha sido algo bastante inquietante y por esa parte de ver el trabajo que Moisés le tocó realizar y como nosotros sabemos que, bueno, Moisés tuvo su curso, Jesús tuvo su curso, los padres han tenido su curso y cada uno de nosotros que conocemos hoy en día un poco de lo que ha sido la historia providencial de Dios, también estamos en nuestro propio curso, ¿cierto? Yes. Pero a mí me inquietó tanto el curso de Moisés que sentí tanta tristeza cuando terminé de leerlo que siempre quise saber por qué él no logró el final que era la tierra prometida. Sí, Entonces, esa es una gran pregunta también. sí, basado a esa inquietud, yo viví una experiencia que quiero contarla porque me gusta mucho tener bastante eh, como una explicación para poder entender mejor las cosas. Basado a eso, yo dije, no, pues yo tengo que preguntarle personalmente a Moisés. Una, una experiencia que viví, pues casi que me cuesta la vida, la verdad, porque yo termino de leer la historia del trabajo de Moisés y he dicho, no, pues me toca ir a Egipto y he tomado una posición de meditación y yo sentí que mi cuerpo salió, salió a una velocidad impresionante, que eso, yo no puedo describir la velocidad,
se habla de la velocidad de la luz, pero yo sentía que era una cosa impresionante al término de que yo alcancé a llegar a ese desierto. Yo alcancé a Oh, llegar a ese desierto con esa velocidad que yo llevaba y alcancé a ver los carruajes. Y yo decía, wow, eso es increíble, eso es increíble. Y en un momento de esos, pues yo estaba, quién sabe a cuántos kilómetros de distancia, de verdad, porque recuerdo que quien me despertó fue mi esposo. Mi esposo fue el que llegó y me encontró en esa posición de meditación y él me dice que él me llamaba y me llamaba, pero que yo no le respondía. Sí, en una de esas, pues él como que se asustó, se impresionó de ver de tanto llamarme, yo no le contestaba y yo estaba en esa posición encima del colchón. Y entonces él pues me sacudió durísimo, casi me muero de verdad, porque es es un choque entre esta vida y esa dimensión, porque yo estaba en ese momento mirando esos carruajes que venían, y yo decía, sí, sí, fue verdad, existieron, yo los estoy viendo. Entonces, mi esposo, en vista de que yo no reaccionaba, él me ha agarrado y me ha sacudido, y yo en ese momento reaccioné, pero recuerdo que yo sinceramente caí, caí, yo no sentía mi cuerpo, yo sinceramente para mí mi cuerpo era como una piedra, y él me dice, pero usted, ¿qué le pasó? Entonces yo no, yo no le contestaba, yo le vine a contar la historia, él fue después, y él me dice, es que usted está loca, usted está loca, usted cómo se le ocurre hacer una cosa de esa. Yo le dije, mira, es que estaba como inquieta, quería saber muchas cosas, pero no pensé que esto no se podía hacer. Fácilmente todavía estuviera por allá yo en el desierto. sí, Fue una experiencia bastante fuerte porque siempre me ha inquietado esa historia de Moisés, el saber por qué después de tanto trabajo, pues uno sabe que uno comete errores en el transcurso de la vida, ¿cierto? En algún así es. momento, ¿sí? Pero entonces uno dice, caramba, después de tanto trabajo y de tanta lucha y de tanto esfuerzo, que Dios mismo no le haya permitido a él eso, para mí eso fue bastante impactante. Sí, eso lo vamos a ver el próximo sábado. Por supuesto, es casi el final de esa conferencia, Sí, pero básicamente en realidad Dios hace que él no vaya a Canaán porque Dios quiere mostrarnos algo, una enseñanza muy grande, ¿verdad? Si Dios hubiera ujú. que Moisés cruzar a Canaán, entonces no hubiera Dios, como no nos hubiera podido Dios mostrar ese curso, ¿verdad? Ese curso Ah, pues esa importante en respuesta yo donde la quiero. en el tercer curso hay dos figuras centrales, y es lo que Dios nos quiere mostrar para futuro, ¿verdad? Para que el futuro de la humanidad Sí. tenga esa enseñanza. Entonces, pero ahí lo Ah, vamos a ver mañana. No sé si el listo. señor José quiere comentar algo también de la conferencia. Sí, Bienvenido, señor José. gracias, señor Rodolfo. Sí, para aclarar un poquito la pregunta de la hermana, sí suena un poco controversial cuando la Biblia describe de que Dios trató de matar a Moisés. En realidad no es que Dios haya tratado de matar a Moisés. Como tú dijiste anteriormente, es una condición necesaria. Si recordamos cuando se habla de Adán y Eva, Dios le dijo que si ellos comían del fruto iban a morir. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, bueno, la dieron prácticamente la vida y comieron del fruto. Entonces, realmente se vuelve una condición para el ser humano poner su vida en la línea de fuego, ¿no? Entonces Moisés tenía que estar dispuesto a dar su vida también, igual que lo hizo Adán y Eva, como una condición de restauración.
Recordamos que el proceso y todo lo que habla la Biblia y los principios divinos lo explica a través de los paralelos de la historia es la restauración. La historia de la Biblia y la historia del principio divino y todo lo que ha pasado en la humanidad es para restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Dicho eso, Moisés necesitaba clasificarse como el personaje central, la figura central, y fue creado como una condición, como tú mismo lo dijiste, esa prueba de Moisés. Segundo, ¿por qué Moisés? Yo sé que tú lo vas a explicar más adelante, lo has dicho, pero ¿por qué Moisés no entra a la tierra prometida? El principio divino lo explica perfectamente. No fue porque Moisés cometió un error. En realidad, lo que sucedió es que el pueblo de Israel no pudo unirse en corazón con Moisés. Dado a eso, él tuvo que prácticamente ir a la cruz, igual que pasó con Jesús. El principio divino los explica y los aclara de que Jesús va a la cruz porque no existe una unificación de corazón entre los escogidos, en este particular los discípulos de Jesús, y Jesús. No hubo esa conexión y Jesús no tuvo otra opción que ir a la cruz. Y como el curso de Moisés es el curso de que Jesús tiene que seguir en un futuro, eh, había esa posibilidad de que la falta de responsabilidad de los discípulos de Jesús llevase al Señor, el Señor bueno, el Mesías, fuese a la cruz, ¿no? Está en la Biblia. Y por esa razón es que Moisés, lamentablemente, no puede entrar a la tierra prometida porque no hubo una conexión de corazón entre el pueblo de Israel y Moisés. En realidad, él no cometió ningún error, fue, fue así, podríamos decirlo, ¿no? Eso es Sí. todo. Gracias. Así es. O sea que analizando la situación, en realidad nuestros fracasos en todo esto está estipulado es en la falta de unión de corazón que podamos nosotros tener con la persona central, mirándolo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, así es. Definitivamente, lo mismo pasa con nosotros y el Señor de la segunda llegada, ¿no? Sí, sí, Nuestro fundamento de fe hace de que las cosas funcionen o no funcionen. Lamentablemente, esa es la posición que tiene Dios. No puede seguir la providencia si yo no tomo responsabilidad. sí. Así es. Bueno, Bien, muchísimas gracias muchísimas por gracias a eso. ustedes. Ahí poco a poco, pues uno va tratando de entender mejor las cosas y como que aprendiendo un poco más, porque uno pues, a veces nosotros en este curso tenemos nuestras, eh, ¿cómo decirlo? No caídas, o sea, nuestras falencias, ¿sí? Ajá, Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que eso nos trae consecuencias. así es. Sí, tenemos que seguir adelante, nada más seguir y seguir, ¿verdad? Bueno, Ajá, gracias, señor José, gracias por su comentario. En realidad fue un grandioso aporte. Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? En realidad. Por qué Moisés no pudo entrar, ¿verdad? Más adelante, el próximo sábado, de hecho, vamos a pasar por esa parte y vamos a explicarlo ahí. bueno, Bienvenida, señora muchísimas Mavis también. gracias. Entonces vamos a pasar a tomar la foto, hermanos, para que la subamos a la página de CARP. Y si pueden encender sus cámaras para que tomemos la foto del seminario de hoy, pues. Bueno, vamos a contar hasta tres. Entonces, a la cuenta de uno, dos y tres. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a terminar aquí el día de hoy. Fue grandioso compartir con ustedes y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora con Sí, la chico, buenas continuación. noches. Mil disculpas. Me confié de que en Colombia es una hora más tarde y vi solamente 7 p.m. y yo dije, bueno, como es una hora más tarde, me conecto a las 8. Qué pena con ustedes. Se me enreda el No se horario. preocupe. Ahí le vamos a pasar, le voy a pasar el video, no se preocupe, el video de esta Ok, conferencia, muchas yo gracias. voy a Discúlpeme, por qué WhatsApp. pena. Gracias. Pasen buenas noches, nos vemos. Gracias. Gracias, igual para todos. Una buena Buenas noche. noches.